En este video vamos a estar hablando desde un punto de vista educativo con el filósofo Carlos Beltramo sobre la última película de Spider-Man, Spider-Man a través del Spider-Verso. Quédate del otro lado porque hay veces que uno encuentra una perla donde menos lo espera. En este video vamos a estar conversando con el filósofo Carlos Beltramo, investigador de la Universidad de Navarra. Seguramente muchos de este canal lo conocen, aparte por ser editor de la saga Pandemonium, una serie de libros de resistencia que fueron publicados durante la pandemia. Bueno, aparte es un habitué de este espacio, solo que habitualmente lo hacemos a través de Zoom y a través de StreamYard y de esas, ¿no? Y ahora estamos cara a cara. Bueno, en verdad nos vemos todos los días por la universidad. Sí, efectivamente. Pero bueno, miren, a ver, les cuento rápidamente qué fue lo que pasó y por qué vamos a hablar sobre Spider-Man. El otro día salimos a cenar, estuvimos en una cena y Carlos me dijo que debía ver Spider-Man. Sí. Lo tuve que convencer. Me tuvo que convencer, así es, claro, porque a mí ese tipo de películas no me llaman mucho la atención, no suelo ver superhéroes, no soy mucho del mundo de los cómics. La última Spider-Man que vi era, imagínate, creo que una que salió cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años. Aquella que a veces hacen memes, ¿viste? Que a veces te parece un meme. Bueno, entonces estoy muy fuera de ese mundo, pero Carlos me insistió con que había grandes puntos para analizar de la película, que además le había llamado la atención que no tuvo un rasgo de wokeismo. Después vamos a comentar que hay ahí hay algún signo un poco subliminal, pero ya vamos a eso. Y independientemente de si la vieron o no la vieron, creo que este video puede ser interesante porque vamos a estar hablando además de cine en general, películas woke que han fracasado, y parece ser que cuando se le quita wokeismo a las películas triunfan. Un hito reciente fue la de Mario Bros. Y ahora parece ser que Spider-Man es el caso. Contame, Carlos, entonces tu primera impresión con la película. Hacemos este brevísimo corte comercial para contarles que junto con mis amigos de Binance estaremos este mes realizando un sorteo por 100 USDT entre 10 eventuales ganadores. Para participar de este sorteo hay que registrarse en el link que les dejo en la caja de descripción de este video y estar atentos a mis redes sociales porque hacia fin de mes estaré por allí anunciando a los ganadores. Intentando no hacer spoiler, pero en todo caso animándolos a que la puedan ver. Nosotros efectivamente somos, a lo contrario de Agustín, somos como en toda la casa muy fanáticos, sobre todo al principio de las películas de superhéroes, pero es verdad que últimamente cada vez con más desgano, dejando pasar muchos estrenos y ya no muy motivados, pero de pronto esta nos llamó la atención primero por la belleza estética. Nos gusta mucho que hay una libertad creativa que en otros contextos podría ser de mal gusto, y sin embargo que hay un toque que le da unidad y es divertida la película. Pero de pronto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos familias de papá y mamá, nos encontramos de alguna manera un personaje racialmente diferente del que originalmente era, porque normalmente el Spider-Man era Peter Parker, que era blanco, y de pronto Miles Morales, pero hay un elemento que es fundamental, no es Peter Parker negro, o moreno, o de otra raza, es otro personaje que asume el rol de Spider-Man. Entonces, la transición entre el personaje original y este otro es natural, es otro señor que tiene otra raza, no tiene por qué tener la misma que el anterior, que asume de alguna manera el papel de este personaje. No es lo que pasa, por ejemplo, con La Sirenita. Por ejemplo, efectivamente, le hace el contraste con La Sirenita, Ana Bolena, o Cleopatra últimamente, en fin, ya, cosas que desatan como polémicas extra que a la gente las desalienta. Y entonces uno empieza a decir, claro, acá no se trata de la raza, o de que un personaje tenga una raza u otra. O sea, no es un tema de racismo o no racismo, sino de cómo planteas los giros de la historia, los cambios raciales, culturales, etcétera, o incluso del propio, del propio sexo de los personajes. En alguna película
no voy a decir para hacer spoiler, pero hay un personaje que originalmente en los cómics es un perro, pero en esa película es perra para hacer un homenaje a la perra Laika que mandaron al espacio. Okay. ¡Fenomenal! La gente estaba feliz porque efectivamente haces relación a una cosa de la cultura popular, a canciones sobre Laika o lo que sea, y listo, no es una transformación forzada de género o forzada o woke, sino es creatividad, porque efectivamente la creatividad, si la presentas bien, la gente compra, la gente está contenta, digamos, ¿no? Entonces, el primer elemento que vimos era ese. Segundo elemento, la presencia de padre y madre no perfectos, padre y madre con un montón de defectos, padre y madres conflictuados en la crianza de un adolescente, es totalmente transversal, natural, o sea, yo que tengo hijos adolescentes decía, es que eso nos pasa todo el tiempo, es decir, de alguna manera nos veíamos ahí recreados, hay un diálogo central que realmente es muy conmovedor y que destaca el rol de los padres como algo central, y después algo que es muy importante, que era lo filosófico que yo quería destacar, lo estoy estudiando últimamente mucho, el tema del carácter, ¿ok? Entonces, Aristóteles decía, y seguramente el público lo ha escuchado alguna vez, y como yo no lo había entendido hasta ahora, el carácter es el destino. ¿Qué significa esto del carácter es el destino y tal? Básicamente significa lo siguiente, que en los griegos antiguos y ahora a través de la cultura woke, nos quieren hacer pensar que lo que te viene de afuera es lo que te condiciona totalmente. O sea, que vos sos fruto de los influjos exteriores, los psicólogos hablan de locus de control externo, otro tiene la culpa y por lo tanto yo debo hacer, como contrapartida, lo que me dicen que debo hacer. En cambio, la película plantea que hay eventos canónicos, sin embargo, destaca la libertad que puede tener el personaje frente a esos eventos canónicos, y entonces que esos eventos no lo condicionan. Entonces dije, ya entendí lo que decía Aristóteles, porque Aristóteles decía que el carácter es el destino, y en la película de Spider-Man, en el Spider-Verse, esta última, se ve clarísimamente, y no digo más para no hacer spoiler, pero fue un gozo ver efectivamente un concepto griego replanteado en grafitis, en dibujos tipo cómic, en cultura pop a tope. Sí, de hecho, la idea de que uno está, digamos así, determinado por estructuras que no están bajo su control es la base del wokismo. Es decir, yo estoy oprimido por mi sexo, yo estoy oprimido por mi raza, yo estoy oprimido por mi etnia, yo estoy oprimido por mi familia, yo estoy oprimido por doquier, y despertar significa ser consciente ese aplastamiento del individuo por ciertas estructuras, pero al final es un despertar de la nada porque no mueve ninguna acción que genere ninguna libertad real. Lo único que genera son discursos victimistas donde de ahí realmente no surge nada más que marionetas perfectas para determinados intereses políticos. Porque en el fondo no salen del mismo esquema que la estructura es todo. Exacto. Entonces, si no logro cambiar toda la estructura, y por eso complementariamente está la llamada la acción política únicamente, política que no me incumbe en lo personal, yo no tengo que cambiar al Estado, al gobierno, a la iglesia, al club de fútbol, cambiar el otro, cambiar la estructura. ¿Para qué? Para que esa estructura cambiada me haga mejor persona ipso facto a mí. Exacto. En cambio, lo que plantea acá la película es entender que hay una estructura, sin embargo, aquí está la decisión. El destino es el carácter. O sea, esto me encantó porque es tu responsabilidad. Ok, la estructura existe, sin embargo, ¿qué vas a hacer tú con esa estructura? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y es completamente diferente al mensaje generalizado, ¿eh? Mira, esto llevándolo a un problema súper concreto como el de la inseguridad, es esta noción de que, bueno, el delincuente delinque porque la sociedad no le ha dejado otra alternativa y esas estructuras se han apoderado de su futuro y lo han hecho el delincuente que es. Ahora, vos ves que al lado de la casa del que delinque vive
otra persona con una historia de vida bastante similar, una realidad económica muy similar, y ese tipo se levanta a las 6 de la mañana a tomarse el bus para ir a laburar. Entonces decís, acá está la libertad humana en juego también. Es decir, yo te acepto el argumento de que la estructura domina al delincuente como una marioneta en la medida en que yo no vea gente que viene del mismo barrio y que en vez de ir a robar van a laburar, a trabajar. Lo mismo cabe para el resto de las estructuras, ¿no? Que se supone que aprisionan a un individuo que le falta libertad. Porque al final del día, forjar carácter es abrirse para la libertad, ¿no? Efectivamente, y si te das cuenta, de alguna manera comprar este paquete completo es el que lleva a ese personaje, a esta persona concreta, a hacer política, a hacer piquetes, a hacer manifestaciones, si no cambio la realidad que me rodea, la estructura, y por eso todo lo privado es público, Exacto. Lo privado es político, Sí. En el fondo es delegar esta libertad de la que estamos hablando ahora, Sí. a otro, pero no de manera relativa, porque uno puede decir, y efectivamente, tanto tu canal como muchas de las cosas que hacemos es animarnos a participar en la vida pública. Sí, lo animamos, pero la vida pública es una parte del desarrollo de tu personalidad. Exacto. La otra parte te toca a ti, acá. En esta filosofía woke, en esta filosofía de alguna manera progre, etc., todo está afuera. Por lo cual, lo único que me va a hacer mejor es cambiarlo todo. Entonces, es más útil hacer un piquete en una calle o una manifestación tirando abajo una estatua que levantarme temprano, desarrollar el hábito del orden, desarrollar el hábito de la laboriosidad, desarrollar el hábito, etcétera, etcétera. O sea, prepararme para la libertad. Porque en el fondo no creen en la libertad. Ni el político que los lleva a hacer esas manifestaciones y el pobre muchacho, chica, hombre, señor, lo que sea, que lo asume, tampoco cree que tenga la libertad de desarrollarse personalmente. Entonces hace un círculo vicioso donde el otro tiene la culpa. Son los típicos discursos de los populistas de izquierda. Es que yo quería, pero el Fondo Monetario, o Estados Unidos, o el Imperio. O sea, siempre alguien tiene la culpa afuera. Sí. Los ricos. Siempre hay alguien. O la mujer el hombre, o el hombre la mujer. Porque al final, si cambiáramos el orden, tampoco saldríamos del asunto. Exacto. El tema es salir de ese círculo. Entonces, una parte de tu vida es la estructura te condiciona y efectivamente hay que ayudar a cambiarla, hay que participar en política, hay que participar en la vida social, hay que construir el bien común, bien. Pero la otra parte importante, el carácter es el destino. Finalmente ninguna de estas cosas, ni la vida social, ni la vida política, ni siquiera la iglesia en la que estés o el club social, te terminan de determinar totalmente. Hay una cuota personal que tenés que desarrollar por vos mismo, esa fuerza interior, que es la que te va a llevar a ser mejor persona. Y caso contrario seríamos todos idénticos, porque las estructuras son colectivas. Es decir, no es que hay una estructura para cada individuo, hay determinadas estructuras que impactan sobre grupos de individuos y tenemos que encontrar réplicas idénticas, casi copy and paste, y eso evidentemente no es así porque la variable del carácter existe. Eso es. Y fíjate, esto cuando vivía en Perú lo comentaban mucho con respecto a Sendero Luminoso. Decían, es que la pobreza condiciona pertenecer a banda terrorista. Y decíamos, a ver, ¿el 100% de los pobres de la sierra peruana eran terroristas? No. Ergo, no era. Y además, ¿había en la banda gente rica? Sí. Entonces se rompía completamente el argumento de pobreza igual a pertenecer. La única forma de salir adelante es meterse a Sendero Luminoso. Y es más, en el caso particular del Perú, fueron los pobres los que más hicieron para que se terminara esa violencia que los estaba realmente oprimiendo. Entonces, efectivamente, romper esto, el discurso del carácter, que hay que tener cuidado porque hay alguna acusación de alas de izquierdas que yo creo que son injustas, pero hay que tomar en cuenta, no caer en eso, que plantean que el discurso del carácter es individualista. Sí, puede ser individualista si no se hace correctamente. O sea, yo últimamente estoy trabajando mucho el decir que la educación del carácter tiene 5 pilares. Un pilar que es el carácter intelectual, es el primero, hay que entender, o sea, salir de las fake news, salir de los echo chambers, etc. Solo lo haces con carácter intelectual, honestidad intelectual, humildad intelectual, etc. Virtudes intelectuales. Carácter moral. Si no sabes el bien para seguirlo y el mal para evitarlo, no puedes hacer nada en la vida o poco podrás hacer.
Luego algo que le llamo performance character, Ujú. que tiene que ver con esas habilidades que desarrollamos, la autoestima, la capacidad de hablar con el otro, de negociar, etcétera, etcétera, que no son morales, pero ayudan a las virtudes morales. Sí. La alfabetización afectiva, es decir, la educación emocional, o sea, el vibrar, el estar ahí diciendo efectivamente yo amo mi patria, amo mi familia, amo mi fe, o si soy ateo, amo mi ser ateo, o sea, meterle Sí. esta fibra para que todo tenga color. Y finalmente, el quinto pilar, el carácter social, Ujú. porque no somos seres aislados. Entonces, si una educación del carácter no tiene los 5 pilares, Sí. va a estar incompleta. Y el social es muy importante. Entonces, no es real la acusación de que educar el carácter es individualista, Ujú. pero existe ese riesgo y hay que repetirnos a nosotros mismos 5 pilares. Si me falta uno, Claro. estoy en problemas. Bien. Entonces, en Spider-Man lo que está en el centro es, sin hacer spoiler, es un guión que en distintos universos se debe, digamos, seguir una misma lógica. Sí, sí. No necesariamente con las mismas personas porque son universos distintos, Así es. pero la misma lógica de los acontecimientos debe darse necesariamente, Aparentemente, aparentemente. y ahí dejamos abierto, Exactamente. porque efectivamente el planteo Sí. rompe con esto, para mi gusto, de la mejor manera. Bien, bien. De la bien, manera bien. correcta, retomando ese concepto aristotélico de Bien. el destino no es fíjense, ellos decían los astros, los Sí. dioses, Sí. ahora diríamos la raza, Sí, el sí, el el género, género, sí, sí, la sí. pertenencia a partido político. Sí. O sea, porque, por ejemplo, a mí me asombra cómo los de izquierda piensan, pero de fondo, que los de derecha son todos malas personas. Sí, y sí, ellos, sí, por sí. ser de izquierda, Sí, sí, y ojo, los de derecha, y yo me incluyo en esto, a veces también tendemos a pensar que todos los de izquierda son malas personas, y eso no es así. Ujú. Ni ser de derecha ni ser de izquierda está relacionado con ser buena o mala persona. Hay buenísimas personas en la izquierda y buenísimas personas en la derecha y viceversa. Tenemos que escaparnos de las estrellas de los griegos Ya. y en el caso moderno que se sigue repitiendo, aunque ya hemos pasado 23 siglos, la pertenencia a grupo, la pertenencia a género, la pertenencia a raza o lo que sea. Eso realmente, y fíjate qué interesante, ellos en el wokismo, en este progresismo, te pintan que quieren evitarlo, pero no hacen más que repetirlo. Exactamente, Es de locos. exactamente. El discurso es queremos rebatirlo, pero la actitud completa es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Exactamente, estamos en contra del racismo, pero queremos políticas raciales. Totalmente. O sea, queremos discriminación positiva, Positiva. le dicen, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. no una pero la otra, pero es que Sí. seguís con la misma lógica. Así es. Tenés que discriminar, aunque sea de un sentido o de Totalmente. otro, pero digamos, la lógica es la misma. Ahora, desde el punto de vista de los signos en la película, a mí me llamó la atención que, como vos bien dijiste, eran familias con mamá y papá, Ujú. ocupadas. O viudos, huérfanos. O digamos, ¿no? viudos, Sí, sí, o sea, sí, pero sí, sí sí, había sí. la figura que estuvo en algún momento de papá o mamá. Incluso hay una de las Spider-Man de un universo X que está esperando un hijo. Sí, Que está efectivamente. esperando un Ahí hijo. dice lo que quieren normalizar es que la mujer embarazada es fuerte y demás. Ok. Bien, yo Claro. en realidad de momento no veo ahí No, un no. problema. Es un poco irreal que una mujer embarazada esté haciendo Superhéroe. esa cosa. Pero bueno, Está de bien, última, está bien. No. esperar hijos. Sí, sí, sí. O sea, sí. otro te diría que es No. ya un aporte interesantísimo. ¿eh? Y sobre todo en un momento como el actual que se demoniza la idea de tener hijos. Bueno, y no vamos a hacer spoiler, pero la presencia de los hijos es Sí. bastante frecuente en varias áreas. ¿eh? Sí, Es interesante, hasta divertida, sí, hasta, sí. hasta tierna, etc. Exactamente, exactamente. Otra cosa que me llamó la atención es que las historias de amor no involucraban temas LGBT, ¿No? y las hay, de hecho. Sí, sí, hay intereses románticos. como Sí, dicen, sí, sí, hay. Y efectivamente. yo creo que además no son anecdóticos, son centrales para la lógica de la Sí, película. Efectivamente. O sea, es más, si no hubiese ese interés romántico, pues Sí, nada de eso hubiese acontecido. efectivamente, es muy ¿no? central en Es la central. narrativa. Y sí, efectivamente en principio es una relación heterosexual. Sí, La verdad es que bien, pero tampoco es, somos heterosexuales, no.
No, es como... La vida misma. Bueno, es más o menos lo que... Mira, yo, como te digo, estas películas generalmente no son de mi gusto, Sí. pero también fui a ver la de Mario Bros. Mira. Pero por todo lo que está viendo por las redes, al fin una película Sí, que no sea sí, wow, sí, que no sí. sea progre, y me di con lo mismo, es decir, qué alivio, ¿no? Sin estar con esos guiones forzados, Sí, metiéndotelo sí. por la ventana. Y acá sentí, en ese sentido, lo mismo. Ahora bien, cuando me puse a investigar algunas cosas, me di con que hay algunas cuentas en Twitter LGBT que celebran que hay algunas escenas que tienen muy encriptado alguna simbología, ¿no? Yeah. Entonces, si vos ves, por ejemplo, en la habitación de una de las chicas de Spider-Man, Sí. si haces mucho foco vas a ver borroso además, muy borroso, muy opaco, una bandera trans. Sí. Que sería supuestamente la bandera, aparte de los niños trans. Yeah. Y después, si vos congelás la pantalla en un momento de una escena donde el Spider-Man negro va a una reunión escolar y te fijas en la mochila que trae en el maletín y le haces zoom, vas a ver chiquito una inscripción que dice BLM, de Black Lives Matter. O sea, evidentemente han querido, digamos así, mostrar cuál es la inclinación político-ideológica de aquellos que han producido la película, pero sin comprometer el guión. Es decir, sin hacerlo explícito, dejan rastros, ¿no? Dejan así, dejan migajas, tiran migajas para que la gente que busca eso finalmente lo pueda encontrar después de hacer zoom y haber congelado la pantalla. Y además, no solo eso, sino que en el caso del zoom de la bandera, efectivamente hay que congelar el cuadro y hacer zoom. Sí. Y en el caso de BLM, para el 80% de la humanidad casi no significa nada, porque saliendo de acá, como es en inglés, es algo de Estados Unidos, ¿no? Sí, muy de los Estados Unidos. Y finalmente me dice lo siguiente: si una persona quiere militar en esa causa y esto da variedad a la sociedad y un debate, bienvenido sea. O sea, el problema no es si pensamos de una u otra manera, el problema es que nos lo impongan inequívocamente. O sea, por ejemplo, el gran problema que hubo con otra película del universo de los Avengers, de la Capitana Marvel, básicamente fue extra película. Fue la actitud de la actriz que en un momento determinado dijo: yo a los varones blancos de esta sala no les voy a dar notas periodísticas. Ah, sí, ¿en serio? Dijo eso. Entonces, claro, la gente dijo: qué odiosa eres. Y no fue al cine por lo odiosa de la actriz, eso no tanto por el personaje. Durante las promociones. Que ellos se cuestionaban si la sacaban o no la sacaban. Hubo realmente mucho revuelo. Luego la película sí tiene una... Ahora están todas las películas, muchas. No es el caso de Spider-Man, no es el caso de Mario Bros, no es el caso, no sé, de Top Gun, que yo la disfruté muchísimo, como si tuviera de nuevo 18 años cuando la vi la primera. Que donde, un protagonismo de la mujer. La verdad nunca me preocupó, nunca me molestó. Yo desde chico veía a la Mujer Maravilla y la Mujer Maravilla actual no me gusta nada en comparación con la que yo veía de crío, que daba la vueltita y hacía esto y yo estaba babeaba porque me encantaba y le daba mamporro a todos y les ganaba a todas las más fuertes del mundo y yo feliz de que fuera la más fuerte del mundo. El problema es que llega un punto que ahora todas las mujeres son perfectas, todos los hombres son unos estúpidos, pero sutil, a veces no. Llega un punto que dices: tío, un poquito, a ver, una que desentone. Spider-Man, genial, pero llegas a un punto que, aunque no sean super woke, llega a deformar la realidad. Claro. Y justo te iba a decir una cosa que me pareció interesante de lo que hablabas hace un momento, pero lo quiero decir ahora. Spider-Man, Mario Bros, que son súper fantasiosas, son más realistas que muchas de estas películas que supuestamente son realistas, pero donde de 10 personas, 7 son mujeres, 3 varones, los 3 malos, estúpidos, y las mujeres todas recontra buenas sin ningún defecto. Y tú dices: hagamos 5-5, o sea, hagamos reparto un poco así. Entonces la gente se empieza a cansar. ¿Pero qué está pasando? Que es algo que lo hemos comentado en alguna ocasión en privado, lo de la agencia humana, el granito de arena del que hablamos alguna vez. La gente está dejando de ir al cine a estas películas y está reventando las taquillas de las otras. Exactamente. Y yo creo que por eso, vuelvo al punto de estas banderitas escondidas y estas consignas escondidas, yo creo que por eso las esconden.
Porque Bien. si hubiese, por ejemplo, en vez de la banderita de los niños trans escondida, hubiese efectivamente un personaje que es un niño trans, que por ejemplo Pixar ya ha jugado con esta variable, Así es. bueno, una niña trans que se llamaba Jess, que tenía 14 años, bueno, si hubiese jugado en el guión, Sí. no como un signo ahí más o menos arrojado al vacío, sino en el guión, si hubiese forzado la cuestión, y esa película hoy se expone al boicot, Sí. y hoy en Estados Unidos el boicot está incluso reaccionando frente a compañías como Target, saliéndonos del mundo del cine, pero fue algo bastante reciente, están perdiendo una millonada de dólares por haber incorporado estas ropas para niños trans, donde han reaccionado contra las publicidades de cervecerías como Bud Light, que pusieron trans también allí y la gente dejó de consumir, y ya se ha visto en el mundo del cine, por ejemplo, con el caso de la película Buzz Lightyear, por ejemplo, que fue un fracaso rotundo, tuvieron que cortar varias cabezas allá adentro. sí. En el estreno ellos ganaron 51 millones de dólares y se esperaba hasta 105 millones de dólares. O sea, la mitad de lo que se esperaba fue un fracaso en general para el olvido y un fracaso doble cuando uno ve las expectativas que esa gente tenía. Iba a ser la película de la última década. ¿Y por qué no funcionó? Y no funcionó porque le metieron wokeismo y la gente demasiado. No quiere wokeismo. Sí. A ver, yo por ahí quisiera aclarar una cosa que a lo mejor el público puede decir es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el woke y estos boicots? Sí. Entonces yo no utilizaría la palabra boicot cuando digo, no la voy a ver. No la voy a ver, exacto. No la voy a ver. No es que vas a impedirle a otros que la vean. Efectivamente, claro, y no es que haces una campaña mundial y lo acusas de... Exacto. O sea, a ver, tú, tío, me vendes esta idea y yo no te la compro. Exactamente. Entonces es un termómetro, fíjate, visto desde ese punto de vista, incluso más útil que la militancia política. O sea, porque si millones y millones de personas van a ver Top Gun y nadie hizo ninguna campaña especial para verla o no verla. Sí, es el mercado. Y es el mercado. El mercado va diciendo, efectivamente, no me gusta que me impongas estas ideas, además súper forzadas, súper anormales, incómodas. Y entonces, ¿cuáles son las excusas que ellos ponen? Es que son todos homofóbicos. Claro. O son Tío, todos... no estoy obligada a ver tu película. Exacto. No la hiciste linda, no me gustó. O sea, ya está. Exacto. Bueno, de hecho, a muchos les salió ese argumento contra Mario Bros. Que era una película homofóbica porque no había un personaje LGBT, y de hecho en un ministerio colombiano tuitearon que ojalá Luigi fuese maricón. Así, o sea, pero con esas palabras, marica, creo, no sé bien cómo fue que lo pusieron, pero o sea, una forma muy fea de referirse al asunto desde la cuenta oficial de un ministerio en Colombia. Imagínate la desesperación que tienen ciertas minorías de que aparezca necesariamente cuando las mayorías no quieren pagar para ir a ver eso. No quieren pagar para ir a ver eso. Entonces, bueno, nada. Y además, si fueran realmente homofóbicas, tampoco la gente iría. Porque también le chocaría esa militancia, digamos, no sé, fascista, nazi, llámalo como quiera, que no hay. De hecho, no hay películas de ese tipo. ¿Por qué no hay? Porque sabría el tipo que mete dinero ahí que lo va a perder de todas maneras, además de ganarse el bullying de unos y de otros, digamos, ¿no? Y una que parece que no está funcionando tampoco mucho como se esperaba es la de la cinegrita. Sí. A ver, ahí ya el wokismo es más sutil, pero no tiene la naturalidad de lo que hablábamos recién del personaje de Spider-Man negro, digamos, moreno, porque ni siquiera es de raza morena, es una combinación entre papá negro, mamá puertorriqueña, o sea, una linda combinación, además, personaje bonitamente trabajado. Sí. Entonces no se toman ni el trabajo de hacer esta transición. Entonces, pobre, la chica protagonista es una chica que tiene una voz preciosa, canta muy bien, pero lo han manejado fatal. Y eso muestra, uno puede decir, puede ser un poco injusto que no haya triunfado porque no tiene otro problema. Algún amigo que fue a verle dice, efectivamente, no es gran cosa. Pero el problema es que ya han creado un contexto tan desagradable, tan forzado, que ellos mismos empiezan a tirarse tiros en los pies, aunque no quieran, porque no logran dar con el tono cultural adecuado cuando tendrían una oportunidad. Repito, Miles Morales destacando, y además en el multiverso naturalmente ponían incluso hasta de diferentes especies y todo, y uno se mataba de risa por la creatividad de introducir Spider-Man de distinto tipo. Entonces, ¿sabes qué? Eso me gusta, compro eso, es moderno, es disruptivo,
pero a mí no me crea ningún problema con mis valores. Claro. Y ese sería progresar verdaderamente y no el progresismo, digamos. Sí, ¿no? sí, porque es cierto, han generado un contexto de hostilidad para con determinados productos que ya te huelen mal cuando los ves que tiene alguna intencionalidad ideológica. Por más que quizás incluso uno se puede equivocar y decir, no, mirá, la verdad es que no había una intencionalidad ideológica, hubo en todo caso una falta tremenda de originalidad quizás, porque decir, bueno, ahora tenemos a la Sirenita, pero afroamericana, a mí me parece una falta total de originalidad. Totalmente. ¿No? O sea, sí. Y mira, un último tema, porque vos, yo sé que vos seguís el cine mucho más que yo, me da la sensación además que son muchos refritos, como si estuviera detenida la creatividad en general, porque si vos querés tener una superheroína afroamericana, bueno, podés crear una nueva historia. En lugar de tomar deberías, en vez de tomar algo tan viejo como La Sirenita, que ya ha habido muchas versiones, ya conocemos de memoria todos la historia, y volver una y otra vez a los mismos personajes, incluso lo de los superhéroes. Spider-Man, como yo te dije hace un rato, yo la fui a ver cuando tenía 12 años. O sea, a mí me dicen, salió Spider-Man, y está bien que no es mi género, pero digo, otra vez siguen con eso. Sí. ¿No? Bueno, la originalidad justamente de esta apuesta de la empresa Sony es efectivamente sobre algo más o menos refrito, rompieron la caja. Creativamente, rompieron completamente la caja, metieron algo evocativo. Pero ¿sabes qué, Agustín? También es la calidad. 1000 personas trabajaron en esa película. Wow. La película con mayor cantidad de personas trabajando juntas en hacerla. Entonces, claro, es como un ejemplo de si nos ponemos todos de acuerdo y vamos incorporando elementos que tienen que ver con algo de nostalgia, pero algo de futuro, algo del pasado, o sea, porque efectivamente había evocaciones de ese meme que tú dices, de los Spider-Man señalándose, qué sé yo. Entonces, claro, una persona como vos que la vio poquísimo y dijo, eso me recuerda algo a mí. Y luego el chico más jovencito que dice, es futuro. O sea, pero para hacerlo hay que tener mucha calidad. Y entonces, parte de lo que decíamos del carácter y el destino es, tío, si haces una película buena y triunfa, tuché. Si haces una película mala y fracasa, no le eches la culpa ni a la homofobia, ni al tema de la raza, ni nada. O sea, la hiciste mal. Refritaste la cosa, no coordinaste el asunto, la gente no está queriendo esto. Sí, efectivamente, hay mucho refrito, hay una gran crisis. También hay que hacer otra cosa. Están produciendo muchas más películas que antes. Y la gente se cansa de ir a verlas. O sea, creo que están abusando del mercado, del género, luego también las plataformas, en fin. Esto también tiene que ver con la misma evolución cultural. Así como en una época hubo Blockbuster, ahora desapareció por Netflix y mañana Netflix desaparecerá por no sé qué. También hay que ver que es una evolución más o menos natural y hay gente que le pega pleno y hace negocio para siempre. Para siempre, los próximos 10 años, porque después ya... y hay gente que se queda atrás y el negocio... O sea, yo creo que en eso no me preocuparía, ni siquiera tendrían tintes políticos, tienen tintes de la evolución propia de los mercados, de los negocios, la vida misma, ¿no? Último punto, no sé si viste la guerra que está haciendo Sylvester Stallone contra las películas woke. Algo vi, algún meme en Facebook, no lo entendí ahora que lo están mencionando, le estoy asociando rápidamente. Sí, porque efectivamente que le quisieron imponer, es otra de las cosas, pero eso ha sido desde siempre y hay que tener, digamos, mucho respeto para los directores que se resisten a las imposiciones de los empresarios o de los, ni siquiera empresarios, son ejecutivos. Porque empresario en todo caso pone el dinero, el ejecutivo es el que administra esto. Algo así pasó con la película Guardianes de la Galaxia 3, que todos dicen que ha triunfado, también me encantó, después de no haber visto varias películas de Marvel porque no me gustaba ninguna, esta vez fui con mis hijos y salí satisfecho, pero porque el director le dijo a los ejecutivos, basta, voy a hacer lo que quiera porque todo lo que ustedes dicen va al fracaso. Será porque unos manejan dinero y otros hacen cine, y al cine hay que hacerle caso al que hace cine, en todo caso algo hay de eso. Y lo mismo, Guardianes, no le vi wokismo, o si había alguna cosa era tangencial, no lo central, y lo central la amistad, lo central ciertos valores. Bueno, es una cierta esperanza positiva de que el cine va siendo un termómetro de que la gente se ha cansado de experimentos
Sí. Y estás regresando a cosas más interesantes. ¿No? Bien, bueno, gracias por haber estado acá y por insistirme con que vea Spider-Man. Si le gusta el cine, entonces, bueno, es un plan. Ir al cine siempre es un plan. Vean Spider-Man, pero con estos ojos de estos análisis que hemos estado haciendo acá, y la van a disfrutar seguramente mucho más. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.